Hola, bueno, esta es mi presentación para el primer foro de construcción de la materia epistemología de la licenciatura en tecnología educativa de la UTN, del centro de e-learning, y mi nombre es Nando Ardiles, Arnaldo en realidad, pero me dicen Nando. Bueno, sobre mí, soy analista en informática aplicada de la Universidad Nacional del Litoral. Soy también especialista en seguridad y redes de la UNLP. Trabajo asesorando al Ministerio de Seguridad en ciberdelitos o hacking. Soy también vinculador tecnológico de la Universidad del Chubut, docente de la materia de redes, también de la Universidad del Chubut, y soy secretario TIC de la Cámara TIC de Chubut, CATIC-BIRS, donde justamente tratamos de impulsar actividades tecnológicas y todo lo que tenga injerencia sobre las nuevas tecnologías. Bueno, en cuanto a un resumen sobre la materia, lo que pude rescatar es que estamos viviendo en un mundo posmoderno, con una economía internacionalizada, donde particularmente en cuanto a economía, cuando se habla de recesiones o crecimiento de la economía, generalmente está de más generalizado. Es decir, cuando hay una recesión en Estados Unidos, probablemente nos afecte a nosotros también, y más que nada Argentina estando tan enganchada al dólar. Y también hay casos de recesiones o dificultades económicas en otros países que nos han afectado, como por ejemplo cuando fue el efecto tequila en México, que acá produjo una crisis nacional que terminó en la salida de un presidente que fue de la Rúa. Bueno, también se habla de una globalización de la comunicación y de la información, es decir, esto lo veo más que nada al avance de Internet y la conectividad del mundo. Tenemos cables transoceánicos que van por el lecho submarino y atraviesan todos los océanos, donde se produce la comunicación a alta velocidad por fibra óptica de la red de redes que es Internet. Es por eso que estamos comunicados de forma instantánea con todos los países del mundo, China, Estados Unidos, Europa. La comunicación es instantánea gracias a la fibra transoceánica, al mallado de fibra óptica que tenemos hoy en día en el mundo. Que no es reciente ese mallado, ese mallado de fibra comienza, aunque no lo crean, en el año antes del año 1900. En 1870, más o menos, se hace el primer enlace entre Reino Unido y Europa, que no era una fibra óptica, sino que era un cable de cobre que se utilizaba para una comunicación telegráfica. Ese fue el primer enlace, alrededor de 1870, que comunicó dos continentes, primeramente a través del telégrafo, después vía telefónica por el mismo cable de cobre, y después, gracias a la llegada de todo lo que es digital e informático, se avanzó también en materia de hardware, y se reemplazó esos cables de cobre que ya estaban instalados bajo el océano por cables de fibra óptica. Lo que para mí, y para muchos estudiosos del tema, fue el gran puntapié y el gran avance tecnológico que tuvo el mundo, y desde ahí una carrera y un avance vertiginoso que hasta el día de hoy es imparable. Bueno, eso es
el desarrollo entonces tecnológico que hubo. En un mundo posmoderno también están implicados los movimientos migratorios, principalmente hacia los países capitalistas o socialdemocráticos, como puede ser Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Son países con una economía estable y particularmente son los motores o los grandes generadores de nuevas tecnologías, como es el caso de Estados Unidos, Europa. Hay unos nuevos jugadores hoy en día en el mundo, que son China y los países asiáticos, que están haciendo una inversión muy grande en educación y en tecnología. Por eso se dice que China es la futura superpotencia mundial. Se espera que en unos años iguale y supere a Estados Unidos en Producto Bruto Interno y Nacional. Algo que la gente no sabe, por ejemplo, es que el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos es China. Es decir, aunque todos no lo crean, Estados Unidos tiene deuda externa también, y el mayor tenedor de esa deuda externa es China. Bueno, y otra guerra que hay, una guerra no declarada, digamos, no con armas, sino con tecnología, es sobre el 5G. Se dice que cuando llegue el 5G, se va a vivir en realidad la quinta revolución industrial. ¿Por qué? Porque el 5G implica que todos los dispositivos hogareños estén interconectados entre sí. Hogareños, de empresas, fábricas, producción. El 5G lo que va a lograr es una conectividad a gran velocidad. Es decir, se van a poder realizar mayor cantidad de prestaciones de estos dispositivos, que hoy en día está un poco limitado por la velocidad, más que nada de conectividad a Internet, que es el 4G, y bueno, Internet de banda ancha, que en muchas partes de nuestro país aún es bastante pobre, digamos. Bueno, esa es la revolución que se viene, es el 5G, y es justamente también una revolución de culturas y de pensamientos ideológicos distintos, como es el capitalismo de Estados Unidos y un social comunismo capitalista de China, porque China ya no es el comunismo de hace 50 años atrás, sino que es un comunismo modernizado hacia un capitalismo social. Bueno, y podemos hablar de los problemas que tienen hoy China al dejar un poco este comunismo tradicional hacia un nuevo comunismo social capitalista. Sufren los problemas de los países capitalistas, que son la pobreza, la brecha social y cuestiones que atañen justamente al capitalismo. Y acá tenemos para charlar bastante, porque estamos viendo que el crecimiento de los países muchas veces viene aparejado de la desigualdad social y la pobreza. Pero bueno, eso sería charla de otra materia o en otra oportunidad. Bueno, justamente el reto educativo es tratar de integrar estas distintas culturas, la asiática, la europea, la musulmana, y los conflictos que aparecen. Por ejemplo, China frena bastante la integración cultural al hacer un filtro en lo que pueden ver sus ciudadanos. China, a través de firewalls, no deja que los ciudadanos vean lo que ellos quieran, sino que limita bastante lo que un ciudadano chino puede publicar o puede ver en las redes. Por eso el China está frenando esta integración cultural un poco y deja que los ciudadanos chinos puedan únicamente acceder a lo que el gobierno cree que es
es necesario que accedan. Bueno, se empieza a diversificar el empleo, hay nuevos empleos, hay nuevas competencias que se necesitan, se da cada vez más el empleo calificado, un empleado tiene que tener alguna calificación, si no hoy en día y en el futuro va a ser muy difícil que pueda acceder a un empleo. Bueno, pluralismo ideológico es lo que hablé, fragmentación de valores, bueno, al haber gran cantidad de información y de valoraciones, justamente se fragmenta mucho la ideología. No sé, para dar un ejemplo, antes existía el peronismo y el radicalismo. Hoy en día eso está cada vez más fragmentado, no alcanza con ser peronista o radical para poder acceder a un cargo. Bueno, pero eso también es charla para otro momento. Bueno, un poco las respuestas de las organizaciones, generar pensamiento crítico frente a los cambios económicos, evaluar un poco qué está pasando. Es necesario estudiar estos nuevos cambios económicos y qué se debe hacer ante estos cambios. No adquirirlos o tomarlos sin unas políticas de Estado. Promocionar la visión internacional de los conocimientos. Justamente el conocimiento se ha volvido internacional y generalmente, lo que hablé, las superpotencias son las mayores instauradoras de conocimiento y son las que ya lo vienen estudiando a través de universidades, institutos, investigaciones, digamos, son las mismas que tienen mayor poder económico para hacer investigación, para las universidades. Se da mucho también de que en universidades de países del primer mundo van a estudiar, los que tienen las capacidades van a estudiar posgrados o van a estudiar a universidades. Nosotros por ahí no es nuestro caso, pero por ejemplo en India, China, Asia, se da mucho que personas que tienen determinado poder económico medio alto mandan a sus hijos a estudiar a Inglaterra o a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque inevitablemente ellos tienen mayor cantidad de investigaciones, mayor acceso a tecnología, entonces se van a estudiar estos países. Bueno, hay que buscar certezas en contextos sociales y las comunidades, por ejemplo, en cuanto a adquirir conocimiento para Argentina, hay que ver el tema de la brecha digital, que todos puedan tener ese acceso. Si se hace un cambio en un plan de estudio, no va a ser lo mismo para una escuela de Capital Federal que para una escuelita de Paso del Sapo que tiene menos de 100 alumnos y que no tiene acceso, por ejemplo, a Internet o es muy rudimentario. Potenciar la superación de relaciones superficiales, y esto me viene, por ejemplo, al grooming o al tema de los chicos que a través de las redes sociales hacen bullying, y esas cuestiones que hay que charlarlas, ponerlas en contexto, y quizás para nosotros lo vemos medio lejano, pero para los adolescentes es una realidad que muchas veces lleva al suicidio, en algunos casos. Yo creo que en todas las ciudades hay casos de suicidios o problemas por las redes sociales. Acá nomás en mi localidad, en Playa Unión, un chico que se suicidó, aparentemente no tenía ningún problema, un pibe sano, y por un desafío de una red social se ahorcó. Bueno, esas son problemáticas que hay que tratar de superar y hay que estudiarlas. Bueno, instalar el trabajo cooperativo y colaborativo, más que nada lo veo en la parte de la docencia. Es muy importante que los docentes trabajen entre sí a través de las nuevas tecnologías, en trabajos compartidos, que también instauren esto en los alumnos. Y bueno, y en las organizaciones y en las empresas
también. El trabajo colaborativo es lo que se trata de impulsar siempre. Bueno, en cuanto al concepto de sociedad de la información versus a la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información se genera ante la explosión de los medios y materiales informativos en forma generalizada. Hoy en día tenemos acceso a cualquier medio de información mundial a través de un simple pulsar en el celular, a través de seguir en Twitter a la CNN o seguir en Twitter a un medio español o a un informador internacional, o a seguir, por ejemplo, al presidente de Brasil, que está todo el día posteando, ¿no? Al presidente de Argentina. Es decir, tenemos información al instante de los generadores de información. Se me ocurre, no sé, el ministro de Educación, que publica en Twitter, el ministro de Ciencia, el ministro de Producción. Es decir, tenemos acceso instantáneo a la información. Esta es la proximidad de la información. Y es lo que genera la brecha, el que no tiene acceso. Es decir, hoy en día casi todos tienen teléfono celular, pero no todos tienen Wi-Fi, o no todos tienen para pagar los datos del celular todos los meses, más que nada de personas de bajos recursos. En escuelas, hay escuelas, muchas escuelas, que internet, si bien tiene internet, no alcanza para la cantidad de alumnos, no la pueden usar, los chicos no tienen datos en el celular, entonces es más difícil para un docente que les dé tarea para el hogar, que buscan en internet porque no tienen acceso a Wi-Fi y no tienen datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Por más que sea uno, dos, tres que no tengan, ¿cómo hacemos? Es decir, las escuelas tendrían que tener su piso tecnológico funcionando, muchas veces no alcanza con lo que el Estado está haciendo. Y el gran problema es el acceso a Internet, que no alcanza hoy en día en muchas escuelas. Y eso genera la brecha, es decir, la brecha entre una escuela privada, que va a tener mejor equipamiento, va a tener acceso a Internet, mayor calidad educativa, ante una pública de escasos recursos, que encima tienen la mitad del año, no tienen clases por paros y otras cuestiones salariales. Entonces es un gran problema de la brecha que genera esta nueva sociedad que está basada en el acceso a la información. Bueno, y se da entonces el génesis de la sociedad del conocimiento, que está, según la bibliografía, basada en la investigación y el desarrollo, y con atención a la diversidad intercultural. Es decir, tenemos acceso a conocimiento de distintas culturas, se mezclan con la nuestra y se genera un avance, se genera producción mezclada, copiamos cuestiones de otras culturas y se mezcla. Bueno, entonces la sociedad del conocimiento está más que nada basada en las TIC, la investigación y los saberes tecnológicos principalmente. Bueno, en cuanto a epistemología globalizada, la podemos concebir como la teoría del conocimiento, que trata de analizar la problemática genesiológica de nuestro tiempo y del conocimiento transnacional que atraviesa naciones y adquiere especificidades contextuales de desarrollo, que un poco también ya comenté en la diapositiva anterior. Bueno, entonces, cuando hablamos del mundo educativo y mundo empresarial, diferenciando educar para generar conocimiento, más que nada, y el mundo empresarial, que es el encargado de generarlo y adquirir riqueza y desarrollo en base a ese conocimiento, que es la producción del conocimiento. Lo que dice entonces la bibliografía es que el capital más importante de las organizaciones es el capital humano, y el motor del crecimiento lo realizan los actores de las organizacionales, desde gerentes, directivos y empleados. Es decir, vemos un desarrollo desde una
sociedad basada en la industria, basada en el capital. Lo que importaba era la materia prima y la producción, y el empleado era totalmente descartable. Hoy en día lo que se busca es el valor agregado, es tener empleados capacitados, con conocimiento, que sean productivos para la empresa. Y los empleados que no estén capacitados, que no sean técnicos, que no tengan algún estudio, les va a ser cada vez más difícil conseguir un trabajo estable. Se habla mucho de inteligencia artificial, de robótica, en las organizaciones, en la producción. Hoy capaz que lo vemos un poco alejado nosotros, pero en países del primer mundo ya es una realidad. Si uno va a Japón y va a un hotel, lo va a atender un robot o una pantalla con inteligencia artificial. Si quiere ir a comer a un restaurante, no va a encontrar un mozo, sino que va a encontrar una tableta con inteligencia artificial o un robot que nos va a hacer un pedido y vamos a pagar con el celular, una aplicación o con una tarjeta, pero no vamos a encontrar una persona. Y ni siquiera nos va a traer la comida, porque en Japón está todo totalmente robotizado y las personas ya se acostumbraron, van a comer y no hay mozos, no hay personas que los cobren, no hay personas que nos traigan la comida, es todo a través de la tecnología. Y así en hoteles, en medicina, cuidado de ancianos, Japón es un ejemplo de una sociedad tecnificada, robotizada, con inteligencia artificial, y eso está ahí, es el fiel ejemplo, y en algún momento va a llegar. En Argentina siempre llega tarde estas cuestiones, pero en algún momento va a llegar. Y lo que sí estamos viendo es que en Argentina también pasa eso, que cierran fábricas que antes había en muchas localidades, porque están centralizando la producción. ¿Cómo logran centralizar la producción? A través de la robótica. Es decir, un empresario y un robot, el tema de los robots es que no se enferman, no están agremiados, no piden aumento de sueldo, no tienen hijos, no van a faltar nunca. Al robot lo único que hay que hacerle es mantenimiento. Y está llegando a la Argentina eso, está llegando, porque un empresario, entretener problemas con un gremio de camioneros que le frena la producción y le para la fábrica una semana, ¿qué va a decidir? ¿Entre un agremiado de camioneros o entre un robot que hace mejor el trabajo, más rápido y no se enferma, no falta nunca y todas esas cuestiones? Lamentablemente el avance tecnológico va hacia eso. Lo bueno es que van a surgir nuevos trabajos, pero para personas calificadas, que tengan algún estudio técnico. No importa la profesión que sean, porque por ejemplo, la inteligencia artificial va a tocar a todas las profesiones. Abogacía, medicina, contadores, docentes. Hay mucha bibliografía que habla sobre el tema, yo soy un apasionado de eso, y no hay profesión que no se salve de la tecnificación y de estas nuevas tecnologías, IoT, inteligencia artificial, robótica y demás. Bueno, y hacia el conocimiento nacional autóctono, bueno, resumiendo, yo creo que hay que educar, investigar. Esto un poco, el Estado ha comenzado este desarrollo tecnológico, tiene programas de Industria 4.0 para municipios. El Ministerio de Educación también está cambiando su curricularización de materias. De a poco va llegando tecnología a las escuelas. Es un largo camino que la Argentina ya ha pensado desandar. Va a tardar en que lo podamos aplicar y que podamos generar conocimiento de calidad, pero
ya se ha convertido en una política de Estado, no viene de hoy. Han pasado gobiernos de distinta índole ideológica, como es el gobierno de Macri, el gobierno K y el actual gobierno, que han seguido con esta política de Estado. Por ejemplo, esta política de bajar o estudiar TICs, bajar tecnología a las escuelas, comenzó con Néstor Kirchner, con programas y proyectos tecnológicos, lo siguió Cristina, lo continuó Macri en menor medida, y lo está continuando el actual gobierno de Alberto Fernández. O sea que es decir que ya es una política de Estado que se ha instaurado. Mal o bien, con aciertos o desaciertos, hemos comenzado a desandar este camino de bajar este nuevo conocimiento a nuestros alumnos y a nuestra sociedad. Bueno, fin, y hasta aquí era mi resumen sobre la primera unidad de la materia y este foro de construcción. Saludos.